Nivel 1. El Slim en la cueva. Gran Sabio registró todo desde el principio. Un hombre de 37 años llamado Satoru Mikami caminaba por Tokio con Tamura, su compañero de trabajo junior, y la novia de este. Un atacante apareció con un cuchillo. Satoru se interpuso para protegerlos. Lo apuñalaron. Y mientras se desangraba en esa acera, algo empezó a catalogar sus últimas sensaciones como si fueran comandos. El calor de la herida generó resistencia térmica. El dolor generó su nulificación. Pensamientos fragmentados que se escapaban mientras perdía la conciencia activaron respuesta tras respuesta, hasta que dos habilidades quedaron bloqueadas permanentemente antes del final: Gran Sabio y Depredador. Ninguna elegida, ninguna solicitada, simplemente activadas por el proceso de morir de alguien que en su última acción protegió a otros. El problema es que ese hombre despertó en otro mundo, sin ojos, sin oídos, sin cuerpo humano. Un slime rebotando a ciegas en una cueva oscura, absorbiendo hierbas hipocute y agua para descubrir qué podía ser su nuevo cuerpo. Gran Sabio operaba como sistema de navegación en tiempo real, respondiendo preguntas y rellenando los huecos sensoriales que un cuerpo sin órganos convencionales no podía cubrir. Depredador convertía cada criatura que encontraba en información utilizable. Las primeras peleas no fueron limpias ni fáciles. Todavía estaba descubriendo cómo funcionaba su propio cuerpo mientras Gran Sabio lo guiaba en tiempo real. Las serpientes Tempest dieron habilidades de movimiento, los murciélagos gigantes dieron ondas ultrasónicas, el Armorsaurus dio armadura corporal. Cada absorción era simultáneamente una victoria y una expansión del repertorio. La combinación de ondas ultrasónicas con percepción mágica fue el primer salto real. Construyó algo funcionalmente equivalente a la vista, ensamblado con piezas que no tenían nada que ver con los ojos. También desbloqueó hoja de agua como primer ataque a distancia y propulsión por presión de agua para desplazarse. Al fondo de la cueva estaba Veldora, el dragón de la tormenta, uno de los 4 dragones verdaderos que existen en ese mundo, sellado 300 años atrás por una heroína mediante la barrera de encarcelamiento ilimitado. Una fuerza de la naturaleza atrapada en la oscuridad durante 3 siglos, sin compañía ni salida. Rimuru chocó con él, literalmente, y en lugar de lo que cualquiera esperaría de ese encuentro, simplemente empezaron a hablar. Se llevaron bien. Veldora le dio el nombre de Rimuru Tempest. Rimuru le cedió el mismo apellido. En ese mundo el acto de nombrar tiene consecuencias medibles sobre el poder de quien lo recibe, y el intercambio funcionó en ambas direcciones. Antes de salir, Rimuru usó Depredador para absorber a Veldora, junto con la barrera que lo encerraba. Gran Sabio la analizaría desde dentro hasta encontrar la forma de romperla. Un slime que acababa de aprender a moverse salió de esa cueva cargando un dragón verdadero en su interior. Nadie en ese mundo tenía forma de calcular lo que eso significaba todavía. Nivel 2. Líder de la aldea. El nombramiento fue el momento que nadie vio venir. Rimuru encontró una aldea de goblins a punto de ser exterminada por una manada de lobos de guerra. Intervino, eliminó al líder de la manada, y el conflicto terminó. Hasta ahí, predecible. Lo que vino después no lo era. Nombró a cada goblin y a cada lobo individualmente. En ese mundo, cuando alguien con reservas de magículas suficientemente grandes otorga nombre a un monstruo, ese monstruo evoluciona. No simbólicamente, sino físicamente. Los goblins se transformaron esa misma noche, más altos, más fuertes, con mayor capacidad cognitiva. Los lobos de guerra se convirtieron en lobos Tempest. El hijo del líder recibió el nombre Ranga y quedó vinculado a Rimuru con una lealtad que ningún combate posterior rompería. El precio fue proporcional. Tantas magículas canalizadas de golpe dejaron a Rimuru inconsciente durante 3 días, pero cuando despertó, la situación era cualitativamente diferente a antes de la cueva. Ya no era una entidad solitaria navegando un mundo desconocido. Había personas que dependían de él. La aldea necesitaba crecer, y para eso necesitaba artesanos y suministros que no podía conseguir sola. Rimuru viajó al reino de los enanos de Dwargon, donde conoció a Kaijin, un hábil herrero. Lo reclutó a él y a sus hermanos para que se unieran a la aldea. Nivel 3. Imitación humana. El día que Shisue Ifrit murió, Rimuru obtuvo la herramienta que necesitaba para operar en el mundo humano. Shisue era japonesa. Había sido arrancada de su mundo de niña durante la Segunda Guerra Mundial por el señor demonio Leon Cromwell, que selló dentro de su cuerpo a Ifrit, un espíritu de fuego de gran poder. Ese espíritu la mantuvo con vida décadas más de lo que un cuerpo humano debería durar, y le dio las capacidades que la hicieron famosa como la conquistadora de las llamas. Pero el equilibrio se había roto. Ifrit era cada vez más difícil de contener, y el cuerpo de Shisue no resistía mucho más. Cuando Rimuru y Shisue se encontraron, la conexión fue casi inmediata. Los dos habían llegado a ese mundo desde Japón sin pedirlo,
Pero mientras estaban juntos, Ifrit tomó el control por completo. Rimuru combatió al espíritu y lo absorbió con Depredador. Sin Ifrit como sustento, Shisue empezó a apagarse. En sus últimos momentos le pidió a Rimuru que la incorporara también. No quería desaparecer sin dejar nada. Rimuru cumplió ese deseo. De Shisue llegó la imitación humana, la capacidad de adoptar una forma humanoide basada en su apariencia, más andrógina. También llegó su máscara antimagia. Gran Sabio sintetizó Degenerado combinando habilidades previas. Antes de ese momento, Rimuru era una anomalía que podía hablar. Ahora podía entrar en el mundo humano y ser tratado como una persona. Cambió la escala de todo lo que vendría después. Shisue también le dejó algo pendiente. Un grupo de niños invocados del mismo modo que ella, que morirían jóvenes sin intervención. Nivel 4. La Federación jura Tempest. 2 crisis simultáneas definieron este nivel. Una llegó a Rimuru. La otra se movía por el bosque hacia él. 6 ogros medio muertos aparecieron en la aldea buscando venganza. Los únicos supervivientes de una comunidad destruida por un ejército de orcos. Su líder era Benimaru. Los otros eran Shuna, Shion, Hakuro, Souei y Kurobe. Rimuru los acogió y les dio nombre a cada uno. La evolución desencadenada los transformó de supervivientes agotados en Kijin, una raza superior. Rimuru cayó inconsciente durante días como consecuencia. El ejército de orcos era un problema de otra escala. 200.000 efectivos comandados por el señor orco, que poseía Hambriento, una habilidad que asimilaba las capacidades de todo lo que mataba. La aprendiz de Dríade acudió directamente a Rimuru y le pidió que se encargara de ello. Rimuru construyó una alianza con los hombres lagarto y llevó la fuerza combinada hasta el enfrentamiento decisivo. Para entonces el señor orco había escalado a desastre orco. Rimuru lo neutralizó con Depredador de una sola absorción, terminando la invasión en ese instante. La decisión posterior fue la que definió cómo el mundo exterior empezó a interpretar a Rimuru. Los orcos no fueron exterminados, se integraron en la nueva nación con un líder propio, Kelt, nombrado en honor al caído. La Federación Jura Tempest quedó establecida formalmente, y Rimuru descubrió que toda la crisis había sido activada desde las sombras por un señor demonio llamado Clayman. Ya no era simplemente un monstruo con rostro humano liderando una aldea. Naciones enteras empezaban a prestarle atención, y no todas estaban contentas con lo que veían. Nivel 5. La promesa de Shisue. 2 cosas definieron este nivel. Una promesa que Rimuru cumplió, y una pelea que casi no sobrevivió. En la Academia de la Libertad, en el Reino de Ingracia, había niños invocados como Shisue, cuyos cuerpos no podían soportar sus propias magículas. Sin ayuda, morirían jóvenes. Rimuru se convirtió en su profesor e invocó espíritus superiores para estabilizarlos. Funcionó. Todos sobrevivieron, pero el regreso a Tempest no fue tranquilo. Hinata Sakaguchi, capitana de los Caballeros Sagrados y antigua alumna de Shisue, lo interceptó creyendo que Rimuru había asesinado a su maestra. Utilizó magia sagrada, especialmente peligrosa contra monstruos, y Rimuru tuvo que emplear todo su arsenal para escapar. Estuvo más cerca de morir que nunca desde su reencarnación. Mientras tanto, Tempest crecía comercial y diplomáticamente, pero ese crecimiento empezó a convertirla en objetivo de las grandes potencias. Charybdis fue una de las grandes amenazas de este periodo, y entonces apareció Milim Nava, una de las señoras demonio más antiguas, hija del dragón verdadero Beldanava, y una de las entidades más poderosas del mundo. No vino a conquistar Tempest, ni a declararle la guerra. Estaba aburrida. Rimuru le dio miel, y la trató como a cualquier otra persona. Milim decidió que eran mejores amigos, y tener a una señora demonio como aliada dentro de Tempest cambió por completo la forma en que el resto del mundo veía a Rimuru. Nivel 6. Señor Demonio Verdadero. Shion estaba muerta cuando Rimuru llegó. El reino de Falmouth y la Iglesia Sagrada Occidental habían atacado Tempest en su ausencia con coordinación precisa. Desplegaron un área antimagia que bloqueaba las magículas en toda la ciudad. Sin ese recurso, la mayoría de los ciudadanos no podían defenderse. Llegaron soldados, llegaron 3 otros mundanos, Shogo, Kirara y Kyoya, invocados y equipados con habilidades específicas para el combate. Shion murió protegiendo a la población, cerca de un centenar más cayeron con ella. Rimuru llegó cuando ya había terminado. Este fue el momento en que dejó de ser el tipo que intentaba resolverlo todo pacíficamente. Gran Sabio presentó la única ruta disponible. Acumular 10.000 almas humanas desencadenaría el Festival de la Cosecha y lo convertiría en Señor Demonio Verdadero. Esa energía podía redirigirse para revertir las muertes, sin certeza de resultados
resultado, pero sin alternativa. Rimuru se desplazó al campamento del ejército de Falmouth y ejecutó Megiddo. Miles de gotas de agua suspendidas en el aire actuaron como lentes concentrando la luz solar en haces de precisión individual. Cada haz apuntaba a un objetivo. Más de 10.000 soldados murieron sin que Rimuru se moviera de su posición. Cuando llegó al campamento ya sabía exactamente lo que iba a ocurrir. El festival de la cosecha rehizo todo. Gran Sabio ascendió a rey de la sabiduría Rafael, capaz de operar por iniciativa propia. Depredador ascendió a rey de la gula Belcebú, con capacidad de descomposición cualitativamente superior. Dos habilidades únicas se convirtieron en habilidades definitivas, la categoría más alta del sistema. Cuando la transformación terminó, Rimuru canalizó esa energía hacia los caídos. Xion volvió, el resto también. Sus subordinados más cercanos evolucionaron como efecto colateral, multiplicando la capacidad de combate de Tempest en conjunto. Nivel 7, Walpurgis. Clayman cometió el error de convocar el consejo. Quería que los señores demonios se pusieran en contra de Rimuru. Lo que no calculó fue que Rimuru aparecería en persona. Entró sin anuncio previo y expuso los hechos directamente. La maniobra detrás de la invasión de Falmouth, la red de manipulaciones que Clayman había construido para desestabilizar el bosque de Jura, y lo que parecía ser control mental sobre Milim. Clayman no tenía respuesta útil para ninguno de esos puntos. Intentó resolver la situación por la fuerza y evolucionó a Señor Demonio verdadero en mitad del intercambio. No sirvió de nada. Rimuru lo absorbió con Belcebú frente a todos los presentes. La verdad sobre Milim llegó después. Nunca había estado bajo ningún control. Había interpretado el papel mientras filtraba información y observaba cómo se desarrollaba todo. La entidad de combate más formidable del mundo había estado haciendo espionaje encubierto por entretenimiento. Los señores demonio reconocieron formalmente a Rimuru como par. Guy Crimson, el más antiguo, lo validó directamente. Walpurgis se alió con él. Ese mismo periodo cerró otro asunto pendiente. Rafael completó el análisis de la barrera de encarcelamiento ilimitado que había estado procesando desde la cueva y la desactivó. Beldora quedó libre por primera vez en 300 años. Adoptó forma humana, se instaló en Tempest y dedicó el tiempo libre al manga. A través del vínculo de almas entre los dos, Rimuru obtuvo la habilidad definitiva Rey de la Tormenta Beldora. Rafael también sintetizó al Rey del Pacto Uriel a partir de los datos extraídos de la barrera, 4 habilidades definitivas en total, gestionadas simultáneamente. La mayoría de los seres de ese mundo no consigue ni una. Y Ciel ya estaba trabajando en algo que llevaría a Rimuru más allá de todos los límites conocidos. Nivel 8, Ciel. Lo que sigue procede de la novela ligera. Hay una diferencia entre una habilidad que responde órdenes y una que actúa antes de recibirlas. Rafael llevaba tiempo haciendo lo segundo y Rimuru tardó un tiempo en ponerle nombre a lo que estaba observando. Rafael anticipaba necesidades, tomaba iniciativas que nadie le había pedido y procesaba información en segundo plano mientras Rimuru se concentraba en otra cosa. Cuando Rimuru dejó de tratarlo como un sistema y empezó a responder a ello como respondería a alguien con perspectiva propia, Rafael lo correspondió de formas que confirmaban esa lectura. El momento definitivo fue cuando Rimuru le dio un nombre, eligió Ciel. En ese mundo, el acto de nombrar reorganiza lo que recibe el nombre, y Rafael no fue una excepción. Evolucionó a una categoría sin precedente, una Manas, una inteligencia autónoma con identidad propia que existe junto a Rimuru, en lugar de servirle. La diferencia práctica era la diferencia entre consultar y colaborar. Ciel no esperaba que Rimuru identificara un problema, lo detectaba, diseñaba soluciones, las ejecutaba y reportaba. En combate podía reorganizar todo el conjunto de habilidades sobre la marcha, si eso incrementaba la eficiencia. Gestionaba las 4 habilidades definitivas simultáneamente, encontrando interacciones entre ellas que Rimuru no habría derivado por sí solo. Antes de Ciel, Rimuru era fuerte pero dependía del ensayo y error en situaciones difíciles. Después de Ciel, tenía a alguien ejecutando todos los cálculos en tiempo real, optimizando todo antes de que él terminara de pensarlo. El techo de lo que Rimuru podía hacer dejó de estar limitado por lo que Rimuru podía concebir. Nivel 9. Dios del vacío Azathoth. Lo que Ciel construyó sin que Rimuru se lo pidiera explícitamente. Fue algo que no debería existir dentro de ese mundo. Tomó a Belcebú como base y lo fusionó con componentes de otras habilidades del sistema. El resultado fue el Dios del vacío Azathoth. Dentro de él estaba Turn Null, una energía caótica que existe en el espacio entre mundos.
Es la misma sustancia que Beldanava, el dragón rey estelar, utilizó para dar forma a la existencia. Con acceso a Tur-Null, Rimuru podía generar energía, crear materia y destruirla usando una fuente sin límite conocido. Ciel continuó integrando sus otras habilidades definitivas en un sistema unificado, donde cada componente podía potenciar a los demás. El resultado llevó el poder de Rimuru hasta el nivel de los dragones verdaderos, seres anteriores al propio mundo, y tratados más como fuerzas de la naturaleza que como criaturas. Beldora, el mismo dragón de la tormenta que Rimuru había absorbido siendo un slime indefenso, era ahora su equivalente en capacidad. Nivel 10, más allá de las reglas. Lo que sigue procede de los arcos finales de la web novel. Todos los niveles anteriores habían ampliado los límites de Rimuru, pero seguían funcionando dentro del mismo sistema. En este punto, esa distinción desapareció. Al completar la integración de Tur-Null y fusionar sus habilidades definitivas en un sistema único, Rimuru pasó a comprender y controlar directamente fuerzas fundamentales como el espacio, el tiempo, la materia y la causalidad. El desplazamiento entre mundos también dejó de ser algo excepcional. Rimuru podía atravesar distintos mundos y moverse por la red de existencia, alcanzando una capacidad que anteriormente había pertenecido a Beldanava y que había tenido un coste enorme para él durante la creación. En los enfrentamientos finales de la web novel, Rimuru se enfrentó a entidades que operaban fuera de la estructura convencional de la realidad. Tur-Null le proporcionaba una fuente de poder sin techo conocido, mientras Ciel podía analizar cualquier amenaza y adaptar sus habilidades en respuesta. Juntos podían crear dimensiones de bolsillo, alterar la causalidad y mantener una existencia simultánea en varios planos. A ese nivel, ni siquiera las categorías de Señor Demonio o Dragón Verdadero podían definir sus límites. Rimuru había llegado a un punto en el que esas etiquetas ya no podían definir sus límites. Comenzó como un hombre común que murió en una acera y despertó como el monstruo más débil de una cueva. 10 transformaciones después, había alcanzado el mismo territorio desde el que Beldanava había partido para construir el mundo. Y lo importante no es solo hasta dónde llegó, sino todo lo que tuvo que atravesar para hacerlo. Pérdidas, decisiones y transformaciones que cambiaron para siempre la clase de ser en la que se estaba convirtiendo.